¿Te atreves a sentir los latidos de la tierra? Te damos la bienvenida a Giras al Aire, donde el territorio te mueve los sentidos. Muy buenos días, mis queridos oyentes, queridos y queridas, ¿cómo estamos? Un nuevo capítulo en nuestro Giras al Aire. Mi nombre es Felipe Bonilla. El día de hoy estaremos tratando un tema bien interesante sobre los derechos de la naturaleza y el riesgo de la constituyente. Me acompaña la Pati. Pati, ¿cómo vamos? Alipuncha tacharipaychi tukuya alishamushkakapaychi kaima shu mushu yuyaykunata charingapa. Muy buenos días, Felipe, muchísimas gracias. Esta es una transmisión del programa Giras al Aire, así como también acompañado de la Agencia de Comunicación Tegantay, Acción Ecológica y Quito Sin Minería. Coproducido por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Agradecemos a la Juli que esté en los controles. El día de hoy, como les estamos comentando, es nuestro capítulo número 32 y... 34, ya vamos pasando. Ya, subiendo los años. Recordarles que estamos saliendo en vivo en la Agencia de Comunicación Tegantay a través de nuestras redes sociales. Nuestro invitado del día de hoy, invitado muy especial, abogado y ex juez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, ha sido defensor de los derechos de la naturaleza desde hace muchos años. Y quería, ¿sabes?, empezar un poco con esta última noticia que me parece que da para empezar a cortar un poquito la tela de esta gran temática, que es: el gobierno dice defender la naturaleza ingresando militarmente a una zona donde hay minería ilegal en el marco de un paro que dice estar financiado por la minería ilegal. ¿Cómo entendemos todo esto y cómo le podemos ir deshilando un poquito a esta estrategia del gobierno, como decía, propagandística, por otro, dentro de un marco de derecho, que es de los derechos de la naturaleza, para ir dándonos un poquito ahí un embudo para llegar al fondo de lo que significa todo esto? Muchísimas gracias, Felipe, por la invitación. Pati, un abrazo. Creo que esas lágrimas que acabas de soltar fueron, al menos yo sentir esa angustia por la represión que se ve, que se siente, que la hemos vivido con el Felipe, que estuvimos ahí en la marcha del día domingo, que fue absolutamente pacífica, que no hubo un solo segundo de provocación, y que fuimos agredidos por los policías y militares, y eso es un uso desproporcionado de la fuerza. Si nosotros estamos sintiendo esto en una marcha pacífica, yo no quisiera imaginarme qué está pasando en estas zonas que ya van 4 semanas y que están sufriendo una represión sin precedentes en el país. Así que gracias por esas lágrimas que te salieron, Pati, porque creo que nos hicieron sentir la angustia por un lado y también la solidaridad con esa gente que está resistiendo. También saludos a Juli, que está en los controles. Es un honor para mí enorme estar aquí dialogando con ustedes. A mí me parece que este gobierno juega estratégicamente de forma comunicacional, que miente, que utiliza imágenes sin profundidad y que hace asociaciones que son inadecuadas. Ya en la misma marcha de Cuenca afirmó, suelto de huesos, varios funcionarios de gobierno, que había financiamiento de la minería ilegal. Uh-huh. Este hecho de ir con convoyes humanitarios que no son humanitarios, uh-huh, porque los convoyes humanitarios, como la Cruz Roja Internacional lo ha señalado, no los manda una parte en conflicto, los manda una parte neutral. Esa es la una. La otra es que tienen signos distintivos, que es la bandera blanca con una cruz roja, que significa ayuda humanitaria. La otra es que están organismos internacionales como la Cruz Roja. Y acá tenemos unos convoys que son militares. Uh-huh. Lo que están haciendo es refuerzo militar. Y me parece que ese es el objetivo número uno, y el pretexto es la ayuda humanitaria. Y esta idea de pronto, después de 2 años, poner al ejército para
para combatir la minería ilegal, Claro. que se nos Supuestamente, ¿no? va por todo lado. Se Por nos el desagua Napo, por todo inclusive en la zona del Parque Nacional Yasuní, en la frontera con Perú. lado. Copataza, toda la zona sur Claro, está todo llena. Morona, está Morona, lleno de Santiago. minería ilegal a los ojos de la gente y del mismo ejército. Y de pronto, dar esa idea comunicacional de asociar esa minería ilegal con el paro, me parece que es tremendamente perverso, porque este gobierno está dividiéndonos. Y está dividiendo a los ecuatorianos en los buenos, que para él, el presidente, es los que están apoyando al presidente Noboa, y los malos, que somos el resto, y que estamos con 1000 razones protestando. Y no solo es el subsidio, digamos, Exacto. porque eso es un disparador sin duda alguna, pero como bien dijo el cardenal del Ecuador, atrás del subsidio lo que está pasando es que se está develando y se está quitando la máscara que oculta la pobreza, que oculta la miseria, la discriminación. Entonces nos está dividiendo de formas que son perversas, Felipe y Patti. Nos está despertando el racismo. Exacto. Eso. Que digamos, digamos, esa es una lacra que tenemos en el Ecuador, pero lo que es imperdonable es que el gobierno fomente esta idea de que los indígenas son los que quieren invadir Quito, los indígenas son los que no quieren trabajar y los indígenas son los terroristas. Y los que deben salir del país. Oye, Solamente para cerrarte esto, ¿no? Estas palabras, perdón, No, dale, Pati, por Dios. estas palabras de los indígenas son los terroristas, son los vagos. Por Dios, ya paren con eso, porque eso es mentira. Es mentira. Nosotros somos los que labramos la tierra, nosotros somos los que cuidamos, nosotros somos los que alimentamos a las grandes ciudades, nosotros somos los productores principales. Y lamentablemente la gente de la ciudad, y sin ofender mucha gente mestiza, justamente de eso se ha tomado para decirnos vagos, para decirnos longos, para discriminar y demostrar la discriminación que desde mucho antes existía, pero que ahora en este gobierno y en estos momentos se ve más radicalizado. Y es muy doloroso ver que gente de la ciudad no valora el esfuerzo y el trabajo que uno se tiene que hacer día a día, constantemente, para que llegue a la mesa de cada uno de sus hogares un plato de comida sana. No solamente las grandes empresas, no solo las transnacionales dan alimento. Y ojo, hasta para que las transnacionales vengan y les dejen el producto en el Supermaxi, depende de nosotros, porque nosotros trabajamos la tierra, nosotros somos las que la cuidamos. Eso nomás, perdón. No, y es súper importante lo que estás diciendo, porque, por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia, que fue este fenómeno patético de que nos encerraron a todo el mundo, yo tengo conciencia de lo que estás diciendo, Pati, que al final, ¿quién nos alimentó? No fueron las agroindustrias ni las grandes empresas transnacionales que son las que tienen la mitad de las perchas de los supermercados. Fue el campo ecuatoriano. Uh-huh. O sea, fueron los indígenas los que nos dieron los de comer, son los campesinos y la zona rural. Digamos, yo por eso esta indignación que estás teniendo y que lo estás diciendo con lágrimas, Pati, yo siento que estás diciendo palabras de mucha verdad y justicia. Si hay alguna deuda histórica que tiene el Ecuador en general, y en particular los gobiernos, es que nunca han sido gratos ni han podido mirar a la cara a quienes nos nutren cotidianamente. Por eso es tan triste que en lugar porque la demanda profunda es la pobreza, la discriminación, la exclusión y la mala distribución de la riqueza. Así es. Aquí la tierra está concentrada, aquí ¿cuánto cuesta un litro de leche desde que sale de la teta de la vaca hasta que está en una percha de un supermercado? ¿Y quién se lleva casi todo? Uh-huh. Es la ciudad, y son los empresarios y son los grupos de poder que estamos aquí en la ciudad. Y la marginación, la explotación está en el campo. Digamos, yo cuando miro las protestas, digamos, cualquiera sea el pretexto y el disparador, que en este caso es el subsidio, atrás sale una cantidad de injusticias impresionantes. Por eso a mí me parece que cuando uno oye los medios de comunicación que dicen, pero si ni siquiera tienen una agenda clara, por Dios, la agenda clara es el dolor y la necesidad que tiene cada persona que sale a la calle
a cerrar, a protestar, A exigir. a exigir, porque en el fondo es esto. Cuando recién salió una publicación súper interesante del grupo de Dama de la Universidad Central, están haciendo un observatorio, y en una de las publicaciones recordaba todas las demandas del movimiento indígena del año 90 hasta ahora. Varían en algunas, Claro, pero lo que es bandas. clarísimo es que el problema de tierras, el problema de salud, el problema de educación, el problema de discriminación, el problema de trato inequitativo en el comercio, o sea, comercio injusto, los problemas siguen siendo los mismos: la violación de los derechos colectivos, el no respeto a la interculturalidad, a la plurinacionalidad, al manejo de los territorios, a todas estas cosas. Cuando uno mira todo esto, en el fondo es una deuda olvidada y siempre postergada. Entonces, cualquiera sea la resolución de este paro, Felipe y Pati, si no se atienden las quejas profundas que están atrás de lo que la gente está pidiendo, vamos a volver a tener otro paro tarde o temprano. Yo no sé cómo los gobernantes, cómo hacer entender a los gobernantes que esto es un proceso de negación de derechos, de vulneración de derechos, y el paro no es otra cosa que volver a repetir la misma idea de que, por Dios, miren al campo, miren al indigenado, respeten, garanticen derechos, no gobiernen para un grupo de poder, que es lo que siempre ha pasado, siempre. Y esto me parece que es la gran lección histórica. Si vamos a resolver a la fuerza, sepa el gobierno que si se para este paro por la fuerza, la gente va a volver a protestar en 2 semanas, en 6 meses, en 2 años, pero va a volver a protestar. Por eso la salida es un diálogo, y no solo el diálogo, porque ya lo vivimos con Lazo, es un diálogo, y además la voluntad política de atender, de escuchar y de satisfacer los derechos y las demandas de la gente. Creo que hay un tema muy importante ahí de lo que mencionas, y dentro de todo, para hacer como un análisis un poco más histórico, después del gran levantamiento de los 90, que yo lo pondría como un antes y un después, aunque antes de eso también hubieron movilizaciones, levantamientos, matanzas, etcétera. O sea, tenemos tienes el libro de Segundo Moreno sobre lo podemos revisar con tranquilidad, pero sabemos que hay una línea histórica muy profunda de los levantamientos y de las luchas indígenas en este país, pero sí le haría un corte en los 90 que fue acumulando victorias tras victorias en estos levantamientos, y que se consagraron, ¿no?, en los derechos de la Constitución, que fue de alguna u otra manera una forma de recuperar todas estas luchas históricas que estuvimos conversando aquí con Alberto Acosta, y que lo pudimos plantear en una Carta Magna que reconoce el derecho a la interculturalidad, un país plurinacional, un país con derechos laborales súper claros y establecidos, y finalmente los derechos de la naturaleza, porque sí me interesa como volver un poco a este tema, y esta salida, ¿no?, del gobierno, que siento que de alguna manera el gobierno pretende, a través de esta constituyente, obviar todas estas injusticias que tú estás planteando, y que además, a través de esta constituyente, disolver esas problemáticas, que no va a ocurrir y que no va a pasar, pero que en todo caso es un refuerzo de ley que el gobierno y esta derecha globalizante está avanzando con fuerza. ¿Cómo nos encontramos en esta situación, y qué corremos del riesgo con los derechos de la naturaleza? Mira, si es que hacemos un balance de la Constitución del 2008, la Constitución del 2008, con todos los defectos que tiene, que podríamos hablar, pero eso no es el tema, con todos los defectos que tiene, es la Constitución más democrática que ha tenido el país en toda la historia republicana. Uh-huh. Primero, por la gente que participó en la Constitución. Yo sé que la gente que la ataca va a decir que es correísta, pero si tú miras la conformación de la Constitución de Montecristi, es la primera asamblea constituyente que tiene pueblos indígenas ahí, que tiene feministas, que tiene proabortos, que tiene gente de derecha, de izquierda, que tienes un Pablo Lucio Paredes y tienes a un Alberto Acosta. Entonces, esa Constitución, por la forma como se construyó, por la forma como se aprobó, es la única Constitución que ha tenido un referéndum aprobatorio en toda la historia del país, porque tú tienes la de 1979 y la del 78, que hubo unas consultas populares para hacer la constituyente, pero en la aprobación es la Constitución de Montecristi la única. Y luego, cuando tú miras las instituciones y cómo ha funcionado la Constitución, yo siempre digo, puedes ver 2 perspectivas: el constitucionalismo popular, es decir, cómo la gente miró los derechos, y la otra es el constitucionalismo estatal, el elitista, el de la gente que mira, el burocrático. Bien, tú tienes esas 2 constituciones.
Desde el lado burocrático, creo que la del 2008 fracasó, pero fracasó porque el Estado no tuvo la voluntad para cumplir instituciones como los derechos de la naturaleza, la consulta previa libre e informada, la soberanía alimentaria, la economía social solidaria y cooperativista, todo esto que está en la Constitución. Tú me dices, ¿se ha cumplido? No. ¿Por qué? Por el Estado. Claro. El Estado no ha cumplido la soberanía alimentaria, no ha cumplido todas las alternativas al régimen de desarrollo que es el régimen del buen vivir. No ha cumplido. Entonces, desde el lado estatal es un bombero, como se dice aquí cuando te acaba, cuando pierdes el año con una nota mala. Con un cero. Con un cero, digamos, cero al Estado. Pero el problema de la Constitución desde el Estado es que el Estado no cumplió. Claro. No es que la Constitución fue ineficiente, sea ineficaz, no se satisfizo fíjate, en la Constitución está el derecho a la nutrición adecuada. La nutrición adecuada, y tenemos, desde el mismo gobierno de Correa, tenemos problema de desnutrición crónica en este país que no lo ha resuelto nadie. Entonces, tú tienes ahí, si le miras desde la Constitución, desde el Estado, es una vulneración constante y sistemática de la Constitución. Y luego tienes la otra mirada, que es el constitucionalismo popular. Desde el constitucionalismo popular, tú entiendes cómo la ciudadanía se toma en serio los derechos y los comienza a exigir. Desde esa lógica, por ejemplo, nunca en la historia del país, Felipe y Pati, nunca hemos tenido consultas populares como la del Chocó, la de Quimsacocha y la del Yasuní. ¡Nunca! Claro. Todas las consultas que hemos tenido siempre han sido populistas por parte del gobierno, no han resuelto nada. Los casinos, me acuerdo de los casinos. Los casinos, la cuestión de Febres Cordero, si es que los independientes van o no a una, digamos, todas son, o las últimas preguntas que hizo el señor Noboa en el año 24. Sí. Todas las preguntas no han servido de nada y no han resuelto nada. Pero cuando tú tienes por primera vez iniciativa popular, que recoges firmas, que presentas, que pides, que haces, y se hace una convocatoria, consulta, y ganan en los tres, pero de forma espectacular, abrumadora, claro. Más del 60%, en Cuenca hasta el 80%. Digamos, eso es el constitucionalismo popular. Cuando tú encuentras a las mujeres amazónicas que marchan, y lo han hecho varias veces, desde la Amazonía ecuatoriana, y se paran al frente de la plaza en la plaza de gobierno, al frente de Carondelet, y las mujeres hablan de que la selva es su casa, de que la selva es su hospital, que la selva es su supermercado, y están hablando desde su cosmovisión para que nosotros entendamos de que en el fondo la selva es viva y tiene derechos. Digamos, ahí está encarnado los derechos de la naturaleza. Cuando tú miras lo que está pasando en las calles, yo le digo porque además me he encontrado con el Felipe y el Felipe me permitió, además del día viernes, batuquear. Yo era el único que quitaba el ritmo a la pobre gente de al lado, pero yo sentía a Felipe y por eso te agradezco un montón, porque estoy muerto de iras, estoy remordido, porque me parece que este gobierno es insensible, me parece que puede evitarse la derrame de sangre y puede ahorrarse esas bombas si se sienta a dialogar. A escuchar. Porque a mí me da la impresión de que también en el año 2022, en las mesas de Lazo, sí, la CONAIE y el movimiento indígena ya aceptó que el subsidio podía eliminarse, pero a condición de que exista una buena focalización. Cuando subsidias la energía, estás subsidiando la capacidad productiva de un país. Sí. Cuando eliminas el subsidio, no solo que afectas la capacidad productiva del país, porque todo va a empezar a subir, sí, sino que además estás afectando la cadena de distribución de los alimentos, que no solo es del transporte, sino el trabajo de por medio que hay. Entonces, sí, hay la necesidad de elevar la capacidad adquisitiva de la gente, y eso genera no solo la inflación, sino de que necesitas que la gente produzca más para aumentar su capacidad productiva. Pero cuando no puedes generar esta capacidad productiva, lo que generas es un efecto directo a las familias más empobrecidas, que no pueden costear el valor del incremento de la costo de vida. A esa gente hay que ubicarle. Hay que saber las necesidades de las personas a las que en el mundo real y concreto. El Pablo Dávalos, perdón, ahora cito bien. El Pablo Dávalos, que era el economista que hace este análisis. Sí. O sea, seguramente hay una masa de 3 millones de ecuatorianos que esa subida del diésel significa carencia de vida. Así es. Y en si ubicas a esas personas y a esa persona le das una compensación, ahí tiene sentido, digamos, el eliminar el subsidio y compensar y distribuir el subsidio.
Pero cuando le das a los transportistas, cuando les quieres comprar a los líderes de los movimientos indígenas, cuando compras a unas comunidades, Tractores, cuando les das chanchitos. tractores a los que están protestando y a los que quejan y a los que dicen, presidente Noboa, yo sí estoy con usted, y le das el tractor, digamos, esto no está resolviendo el problema de esos 3 millones de ecuatorianos que necesitan que $1 en cada galón. significa posiblemente 3 panes menos en comida. Así es. Es Y ojo, esto no solamente es que, no, se alza el combustible. Es que como yo no tengo carro, a mí no me afecta. Ojo, mentira, eso no es así. Porque lamentablemente el hecho de que te sube el combustible, también te sube lo que es tu vida, tu diario vivir. Porque lamentablemente para que ese combustible vaya al lugar o que el tractor funcione, necesitas de combustible. Si no tienes combustible, no funciona el tractor y simplemente se queda ahí parado. Que han hecho muchas de las comunidades que recibieron el tractor supuestamente, que ojo, tampoco es que lo recibieron realmente, sino que tenían que pagarlo y lamentablemente las comunidades no tienen para pagarlo. Una cosa es que gestiones y digas, bueno, te entrego el tractorcito, vos verás cómo lo pagues. Eso también hay otra cosa. Bueno, regresamos nuevamente con nuestro querido y bello invitado. Lo de bello ya. Es bellísimo. Ahí me estás viendo con ojos demasiado cariño. Yo quería saber, dentro de nuestra Constitución, existe el artículo 74, que vincula al trabajo o a la organización comunitaria desde el territorio. ¿Cómo podemos vincular este derecho a la naturaleza desde el territorio, para el territorio y con sus riesgos? Es que verás, a mí a veces me preguntan cuando voy a foros internacionales qué pasa si es que los pueblos indígenas estarían en contra de los derechos de naturaleza. Y yo les digo, es una posibilidad, pero en Ecuador yo no siento que ha pasado. Porque cuando tú miras, yo qué sé, lugares como Sarayaku, que tienen esta idea del causa de Sacha, o cuando, es que esto me pasa cuando vas con los guauranes, vas con los épares, con todo el mundo, ellos tienen tan claro que la naturaleza tiene espíritus y que tiene vida, y que tiene vida. Es que para nosotros la naturaleza es eso, justamente, la dadora de vida, es nuestra madre, es nuestra tierra, es de ella donde nos alimentamos. Como varias veces he repetido, nosotros somos la voz de ella. Podrá ser la madre tierra que no nos hable directamente, pero a través de sus gestos, de su alimentación, de sus ríos, de sus páramos, de sus lluvias, nos está diciendo clarito que es parte de nosotros y que sin ella nosotros no vamos a poder vivir. Si solamente logramos cuidarla, protegerla, alimentarla y seguirle dando vida, somos nosotros. Pero si nosotros como seres humanos nos encargamos de destruirla, ¿a dónde quedamos nosotros? Acordémonos que este es el único planeta donde podemos vivir. Todavía no existe otro planeta en donde concretamente se haya dicho el ser humano puede existir. ¿A dónde más llegamos? Y fíjate ahí, atando esto con una otra institución que creo que está en riesgo en la consulta popular de noviembre del presidente, es el del summa causae. Y en el summa causae uno de los principios es el de reciprocidad. Y ahorita que estabas diciendo esto, la forma como los indígenas reflejan eso es en el Inti Raymi, que la gente, digamos que el pueblo indígena zapatea y agradece a la tierra porque inicia un nuevo ciclo y agradece por lo que le dio la tierra, es fantástico. Los mestizos a veces vamos, zapateamos y nos emborrachamos y no sé qué, pero atrás hay una increíble sabiduría ancestral de relacionamiento entre la naturaleza con el pueblo indígena. Entonces yo lo que te quería decir es que 2 instituciones que están en riesgo en la consulta es los derechos colectivos de los pueblos indígenas que están relacionados con la naturaleza. Uno de esos es la autodeterminación que tienen sobre el territorio. El 57. Entonces, ahorita le acabamos de escuchar a la Pati y está absolutamente vinculado el territorio con la naturaleza. Lo que dijiste podría ser un argumento a favor de los derechos del territorio que tienen los pueblos indígenas y también a los derechos de la naturaleza. Y yo siento que para el presidente Noboa en particular, y en general me parece para todos los presidentes y para todos los proyectos políticos que son extractivos y que se basan en la idea de progreso y desarrollo basado en la lógica de explotar la naturaleza, la Constitución de Montecristi es una piedrita en el zapato. Cuando tú miras desde el 2008, todas las luchas de resistencia, y te digo incluso para el gobierno de Correa. Claro, y te digo como juez de la Corte Constitucional que conocí algunos casos, como el caso del Raico Fang Sinangoe, y como el caso de los cedros y la explotación minera en Intag.
cuando tú miras, por ejemplo, los proyectos de monocultivos y los manglares, o un río que se llama La Kepi, que en el fondo también era un proyecto de monocultivo y abuso a las aguas del río. Cuando tú miras esto en la Constitución de Montecristi, lo que hace, y por eso sé que recién hubo un evento de la Cámara de Minería, y es evidente que el target es desayuno. La consulta previa informada. El target son los derechos de la naturaleza. Podrían conceder los ecologistas light eso, pero digamos bajo la lógica de que es sustentable la explotación, y eso no existe en minería, por ejemplo. Perdón, yo quiero aquí hacer una pequeña intervención con dos cosas y una pregunta. La primera es, ellos dicen que no son claros los derechos de la naturaleza y que les gustaría, porque esto fue filtrado en el audio de todo ese desayuno, dice que los derechos de la naturaleza no son claros. Tú conoces la Constitución de Peapa. Es verdad, del artículo 71 al 74, que es el capítulo de los derechos de la naturaleza, no son claros sobre eso. Y espérame, solamente como para terminar la pregunta es, el artículo 71 tiene derecho a existir, la naturaleza tiene derecho a existir. Y a partir de eso es que nosotros empezamos a considerarla como sujeto de derechos, por la famosa, para entender un poquito. La naturaleza tiene derecho de existir, no le podemos destruir, no podemos matarla, básicamente, ¿no? Y en ese sentido, no encuentro mucha ambigüedad. Entonces, como con esas dos cuestiones te dejo. O sea, a ver, es que verás, son tan contradictorios los que se oponen a la Constitución de Montecristi. Claro, cuando dicen no son claros, ¿qué quieren? ¿80 artículos? Si están pidiendo ahora que quieren una Constitución de 100 artículos. Son ambiguos. Verás, todo derecho, sin excepción, desde el siglo XIX, el derecho a la propiedad de la libertad y al voto, digamos, hasta el derecho de la naturaleza y los derechos de la nutrición, el derecho a la soberanía alimentaria, todos los derechos tienen un grado de ambigüedad. No puedes definir la obligación concreta, expresa, porque la concretización y la materialización depende de muchos factores. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, el derecho a la nutrición adecuada, tiene que decir así, todas las personas tienen derecho a la nutrición adecuada, pero eso no significa, por ejemplo, que a las personas de la Amazonía le estés dando comida chatarra o comida industrializada. Eso no es nutrición adecuada. ¿Quién decide eso? Digamos, eso hay que hacerlo en consulta con los pueblos. A mí me sorprendió, por ejemplo, en los pueblos de guaraníes ver que comen galletas Oreos chocolatadas, azucaradas, envueltas en plástico, que en el fondo esa alimentación escolar es el negocio de alguna empresa, de alguna de estas familias ricas del Ecuador. Me sorprendió porque la Amazonía está ahí, ellos han vivido de la recolección todo el tiempo y les dan bebidas azucaradas. Entonces el derecho a nutrición adecuada o el de la vivienda. Tú no puedes poner una vivienda de cemento en la Amazonía o no puedes poner los materiales de la Amazonía en la costa porque, digamos, esto depende de muchas cosas. Yo creo que esto depende mucho del territorio, sí, el lugar y de la cultura donde tú estás, ¿no es cierto? Porque justamente dentro de la Constitución del 2008 de Montecristi habla justamente de que nuestros territorios son pluriculturales. Entonces, sí. ¿Qué significa? Que esto dentro del Ecuador existen varias culturas, varios pueblos, varias nacionalidades. Entonces, yo creo que tenemos que regirnos en eso también. Sí. Y decir que, por ejemplo, el artículo 71 74 no son claros, son clarísimos, hermano. Y sí, merecen desarrollo normativo como merecen todos los derechos, todos, sin excepción. Uh-huh. Por ejemplo, si hablas del derecho al voto, el desarrollo normativo es capaz que algún rato vamos al voto electrónico y sea eso lo mejor, lo más eficiente, yo qué sé. Y en la naturaleza, fíjate las palabras que tienen. El artículo 71 tiene obligaciones generales, uh-huh, que son la obligación de respeto, que es dejar que la naturaleza haga las cosas que tiene que hacer, y de garantía. Cuando ya le jodiste a la naturaleza, hay que restaurarle. Estos son dos derechos generales. El Estado. Y luego, ¿sobre qué cosas? Ahí hay 4 palabras que todavía la Corte Constitucional nos debe, la doctrina nos debe, pero están ahí, que es el derecho al ciclo vital, uh-huh, el derecho a la estructura, uh-huh, el derecho al funcionamiento y el derecho a los procesos evolutivos. Esto tiene cada ecosistema y cada elemento de los derechos naturales. Es una maravilla cuando tú desglosas todo esto. Y la Corte la Corte Constitucional ha ido dando contenido a esos. Por ejemplo, a partir de los casos ganados. A partir de los casos. Por ejemplo, en el caso Monjas y en el caso Akepi, tú ya sabes que la estructura de un río, uh-huh, por ejemplo, tiene cauce, tiene caudal, tiene una calidad del agua que es con la que nacen las fuentes. Y después con eso tú puedes darte cuenta cuando pones una hidroeléctrica
cuando desvías tres cuartas partes del agua y vas a un proyecto, a un monocultivo, estás alterando la estructura. Y el funcionamiento también, por ejemplo, en el río Akepi, el funcionamiento de los derechos de naturaleza te dice que un río tiene unas funciones múltiples. Sirve a los humanos, y a los humanos sirve para dar comida, para dar riego, para dar recreación, para hacer turismo, para hacer transporte, y para los no humanos, hermano, esto es súper importante. El crustáceo de los ríos donde nacen en los páramos que nos mostraba el Anhalser en qué es un río, esos montón de crustáceos que existen para las plantas, para los microorganismos, para las flores, para los ecosistemas, para el aire, para los ríos, digamos, de la atmósfera. Las funciones de un río son increíbles. Y de pronto entra el ser humano y dice, ok, 3/4 partes del caudal del río para un monocultivo, no, por Dios. Estás afectando a la naturaleza. O contaminas, como en el río Machángara o en el río, o cualquiera de los ríos de las ciudades grandes de este país, menos las de Cuenca. Tú vas a ver que eso es quitar las funciones del río naturales y darles una función que no es natural, que es ponerle mierda. Esa no es función natural de un río. Todo esto, Felipe, lo que te quiero decir, todo esto está en riesgo en la constituyente. Ha costado que el derecho se vaya adaptando a las exigencias, porque los pueblos indígenas lo tienen muy claro. Uh-huh. La Constitución es muy sabia cuando en la parte del preámbulo y en el artículo 71 dice Pachamama o derechos de la naturaleza. La Constitución está diciendo, para dar el desarrollo de los derechos naturales, por Dios, consulten a los pueblos indígenas o consulten a la ciencia y a la teoría del derecho occidental. Ahora, yo me quedo con esta que ha ido avanzando de a poquito en base a justamente mantener estos derechos de la naturaleza en firme y han ido ganando caso a caso para determinar de alguna manera una jurisprudencia más profunda. Y digo, por lo que tú me has dicho, hemos logrado definir más o menos lo que es el funcionamiento del río y sus ciclos vitales, pongámoslo así. Pero ¿cómo definimos la restauración si todavía no hemos logrado parar de tener algunos procesos así como grandes y dar efectivamente un proceso de restauración? Y creo que el río Machángara es un buen proceso para eso porque obliga al municipio a restaurar, pero... El río Machángara es súper ejemplar porque creo que cuando se puso la demanda, que fue una construcción colectiva, quizás donde se puso más detalle y se puso más énfasis era en cómo restauramos al Machángara y qué le decimos al municipio que haga de diferente de lo que ha venido haciendo, que solo resuelve el problema del 2% de las aguas del Machángara. Y ahí hay medidas de mediano, de largo y largo alcance. Y la restauración, digamos, es más o menos desde esto. El río, hace 100 años, Jorge Carrera Andrade decía que el río tenía olor a menta, que las aguas eran transparentes y que inspiraban a la gente para limpiar su alma y para limpiar su conciencia y para dar sabiduría. Ahora el río, nadie se va al río a olerle, y peor para inspirarse en poesía. Entonces nosotros decimos, ok, Jorge Carrera Andrade en 1928 dijo esto del río Machángara. Es menos de 100 años. Es menos de 100 años, es increíble. Es que mucho tiene que ver con el crecimiento urbano de Quito, uh-huh, y con todas las políticas de los años 60, que fue de llamar... Todo al río. Y luego lo del petróleo y la ciudad del pavimento, digamos, la ciudad creció hasta tener lo que tenemos. Pero lo que quiero decir es, restaurar es eso, muy bien. Y es mirar, ¿cómo nace la fuente del agua del río en el Atacazo? ¿O cómo era hace 100 años de acuerdo a Jorge Carrera Andrade? Esa es la meta. Esa es la meta de restauración. Por eso nosotras, porque la mayoría son mujeres, decimos, queremos bañarnos en el río, que nuestros hijos... Entonces nosotros creemos que en 15 años, si es que el gobierno local hace las inversiones que tiene que hacer, digamos, es posible que volvamos a tener esto. Y esto pasa por muchas cosas, entre otras, controles efectivos a las industrias que externalizan los costos y que se ahorran y que tiran una cantidad increíble, y también de conciencia ciudadana. Bueno, todo esto que te quiero decir, para mí sería una pena enorme porque siento que cuando tú miras la jurisprudencia global de los derechos de la naturaleza, el 60% es de Ecuador. Y luego tú tienes un montón de experiencias lindas en la India, en Australia, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, digamos, en Panamá también, de lugares que se han inspirado en Ecuador para ir a esta nueva forma de mirar la naturaleza. Restaurar. Porque además, digamos, en esta época de crisis climática que estamos viviendo, yo creo que el origen filosófico de la crisis climática es que miramos como basura
y como recurso natural inagotable a la naturaleza. Y Ecuador de pronto dice, Me ganaste. es sujeto, tiene valor. Y los indígenas dicen, tiene vida, tiene apus, tiene espíritus. La selva es viva, la selva no sé qué, la selva te habla. Entonces, yo recién leía un libro de Bruno Latour, que no sé si lo han mencionado. Es un señor que escribió en el año 99 un libro que se llama Políticas de la Naturaleza. Y el Latour propone en Francia como una de las alternativas. Después él tiene una cosa que se llama Facing Gaia, que es mirando a la naturaleza. Él está proponiendo una democracia en donde la naturaleza sea parte de la deliberación. Y él entra por el lado científico, que es según él, los científicos son los que podrían dar voces a la naturaleza, pero nosotros tenemos a los pueblos indígenas que se comunican con ayahuasca, hermano, con la selva, con los jaguares. O sea, a esa democracia tenemos que llegar. Y Ecuador es como una inspiración hacia un paradigma que puede sonar loco, puede sonar utópico, pero es tremendamente necesario, porque si no cambiamos nuestra relación con la naturaleza, este planeta no vive más de 500 años. Y eso está en el Ecuador, hermano, y eso está en riesgo. Eso está en riesgo. Hablando de eso un poquito, a mí me interesa que desarrollemos qué es la precaución, que está en el artículo 73, como para ir uno por uno, porque me parece que es importante que la gente logremos entender qué dice cada uno de los artículos. Entonces, derecho a existir, 71, derecho a restaurarlos, 72, derecho a evitar dañarlo, ¿no? 73. Sí. El precaución es súper interesante porque te dice que cuando no hay evidencia científica del daño que puede producir una actividad humana, es mejor no hacerlo. Ese es el principio de precaución. Y creo que los seres humanos en los últimos 50 años hemos sido tremendamente audaces, y también hemos jugado a ser dioses. Desde la oveja Dolly en adelante con la genética, con todo lo que fue los transgénicos, por ejemplo, lo que está haciendo los transgénicos. Recién yo vi la presidenta Sheinbaum diciendo, oponiéndose y sacando una ley contra los transgénicos, y mostraba la diversidad del maíz que existe en México y que se estaba perdiendo por el acuerdo de libre comercio. Dice, de hoy en adelante vamos a cuidar a los transgénicos, porque los transgénicos lo que han hecho es eliminar la diversidad. Entonces, cuando tú haces transgénicos, dices, sí, vamos a tener más maíz, pero la idea es que, pero quizás haya cáncer ahí, y quizás se pierda la diversidad. Por precaución, no hagas. Okay. Este es el principio de precaución. Y por ejemplo, nosotros podemos saber en la minería que cuando solo estás explorando, ya salen una cantidad de gases increíbles, y ya tenemos la experiencia de ríos que no paran de sacar todos los minerales y gases del subsuelo que son venenosos, digamos, y que tienen que estar en el subsuelo. Entonces, ¿para qué abrir si es que sabes que en otros lugares ya se produjo daño? El principio de precaución te dice, es mejor. Por ejemplo, si aplicaras el principio de precaución en Cóndor Mirador, que tienes una relavera para toda la vida ahí. Y que sabes que es muy, muy probable que se va a romper. Muy probable que se rompa. Ya dice que se va a romper. Daime se inunde y tengamos un desastre sin precedentes. Y que ya te pusieron de ejemplo lo que pasó en Brasil. Bien. El principio de precaución te dice, oigan, no hay evidencia científica que esto funcione, pero sí hay algunos elementos que nos hacen ver que esto podría ser una vulneración para los derechos, no solo de la naturaleza, sino para los humanos. Mejor no hacer. Es mejor no hacer. Eso es. Entonces, como para hacer un resumen, derecho a existir, derecho a restaurar en el caso de que haya daño, evitar que se logren efectos que no sabemos que pueden afectar a la naturaleza. Y el último, que es el que estábamos comentando, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión ahí, porque dice, las comunidades y las personas tienen derecho a beneficiarse de la naturaleza, pero hay una cosa como que es conectar con la naturaleza, ¿no? Y ser parte de la naturaleza. A mí me perturba un poco esta idea de que la naturaleza, el recurso del cual nos podemos servir, ¿no? Y que debemos aprovechar los recursos que están ahí, sino que todo esto viene en conjunto, porque entiendo, yo no soy abogado, yo soy psicólogo, pero que entiendo que hay un espíritu del derecho, y en este caso hay un espíritu de los derechos de la naturaleza. Etériamente. Claro, ¿cuál es el espíritu? Pero mira, cuando dices que todo el mundo tiene derecho a beneficiar de la naturaleza, nos beneficiamos cada segundo, hermano. Y por ejemplo, ahorita los tres, para hablar, estamos respirando aire. Y este aire viene gracias a un proceso que se llama fotosíntesis de todos los bosques y plantas que existen ahorita en Quito y en todo el lugar. Si no, no hay oxígeno, punto. El oxígeno nos dan las plantas. Entonces, beneficiarse de la naturaleza es decir, tú no te puedes ahogar y tienes derecho a que tengas un aire limpio. Y esto, por ejemplo, es
No nos estamos beneficiando si en Quito, por ejemplo, existe un mercado de automóviles tan grande que tenemos tanta contaminación que estamos chupando dióxido de carbono en lugar de oxígeno. Entonces, beneficiarse es tratar al suelo con el respeto que tratan los pueblos indígenas, que es darle al suelo los nutrientes que tiene, agradecerle, cuidarle para que te dé lo que te tenga que dar y nutrirnos de forma sana. Eso es beneficiarse de la naturaleza. Beneficiarse de la naturaleza es tener el agua. Sin agua, hermano, morimos en 5 días. Menos también. Menos, sí. Y el agua, no, el agua nos viene de gratis. El agua nos viene, digamos, es increíble el proceso y el ciclo del agua. Que tenemos agua y el agua es apenas del 3%, el agua consumible del planeta para el ser humano es del 3%, y le queremos sacar oro y ensuciar las fuentes de agua. No tiene sentido lo que está haciendo. No tiene sentido. Esta promoción del Ahora gobierno a la mucho, megaminería no tiene sentido. Justo te iba a eso mismo. Ahora mucho de lo que habla el gobierno, ¿no? De que la megaminería, de que la explotación minera trae beneficios. ¿A qué beneficios, para quién y por qué? Bien, esas dos preguntas son claves fundamentales para entender Verás, todo. y yo siempre pongo el ejemplo del petróleo, ¿verdad? Nos dijeron que el petróleo iba a ser la solución del país. Cuando tú miras desde el año 70 que vino el primer petróleo hasta el año 2025, tú vas a ver que el petróleo multiplicó los problemas de pobreza, multiplicó la exclusión. Tenemos como nunca antes en la historia de la República la cantidad de migrantes que tenemos. Con el petróleo, hermano, con el petróleo. Tenemos concentración de riqueza en pocas manos. Tenemos corrupción en el Estado a unas escalas que nunca en la República había. Y tenemos cáncer, ¿no? Y tenemos cáncer, bien. Y tenemos culturas destrozadas. Ajá. O sea, los guauranis, tenemos territorios dañados. Claro, y tenemos, claro, una cantidad y tenemos una burocracia ineficaz. ¿Para qué vamos a meternos a la minería si no tenemos una institucionalidad fuerte que permita distribuir la riqueza que nos dio el petróleo? Entonces, si el petróleo no dio las promesas de desarrollo que tuvo y que más bien corroyó al Estado y enriqueció a pocas personas, ¿por qué yo tengo que creer que la megaminería va a ser algo diferente? ¿Por qué? Ya estás viendo, por ejemplo, cuando ves en Tundaime, cuando ves el Cóndor Mirador, se construyó esa relavera y ese proyecto a base de sacar a la fuerza con militares a las pocas comunidades que vivían ahí donde ahora es la relavera. Esto pasó. Y a mí me van a decir, y ahora, por ejemplo, cuando tú vas a las comunidades Shuar y tú ves, la gente ya no tiene los peces en el río Tundaime, los peces ya no son alimento. Si le das a un perro un pez, muere. Así digamos, ¿es eso el desarrollo y progreso? No nos vayamos tan lejos, ¿no? Vayámonos solamente a nuestro país cercano que está acá en nuestra misma frontera, que es Perú, por ejemplo, que ya ha vivido ya más de 40, 50, 30 años de minería en las diferentes provincias o distritos, pero aún hasta hoy la gente sufre hambre, sufre violencia, son gente... han exterminado con comunidades, con territorios enteros, pero lamentablemente ahí está. Y la gente con metales pesados en sangre, elevadísimos. Niños, jóvenes, adultos que han muerto con esas graves enfermedades. Y en la Constitución de Montecristi hay otra cosa que se van a volar, ¿verdad? Que es esto de la soberanía alimentaria, que no es otra cosa que las comunidades indígenas lo hacen muy bien. Las comunidades indígenas viven de su chacra, de su tierra, y comercian lo que el excedente. Digamos, esto pasa. Cuando llega un proyecto, como por ejemplo el proyecto petrolero en el bloque 16, porque es un lugar que conozco. O sea, tú tenías ahí guauranis que vivían de la caza, recolección y la pesca. Y ahora viven de un sueldo miserable y son choferes de segunda, de última en las empresas petroleras. Comiendo fideo y atún. Comiendo fideo, atún y galletas azucaradas y bebidas. No me jodas que eso es una violación a la soberanía alimentaria. Exactamente. La idea de la soberanía alimentaria es dar los instrumentos para que las comunidades puedan vivir y ser autosustentables y no depender ni del dinero, ni de los bancos, ni de las empresas transnacionales. Y la megaminería y la explotación petrolera lo que hace es generar división, como tú decías, Pati, y además dependencia económica. Todo eso, Felipe y Pati, están en la Constitución de Montecristi. Nos estamos yendo, entonces voy a pedir unas últimas palabras ya como para despedirnos, Pati. Realmente, pues, primero agradecerte por darnos estas
estas nociones sobre por qué no votar a favor de una nueva constitución. Y desde acá, desde Giras al Aire, de Agencias Ecologistas Tegantay, solidarizarme sobre todo con nuestros compañeros en Imbabura, en el territorio que en este momento están en represión, que el Estado no ha tenido ni siquiera un minuto para permitir que la gente, para permitir que los niños, los jóvenes se pongan a buen recaudo. Lamentablemente, esta represión del mismo gobierno está afectando y demostrando que no tiene piedad, no tiene compasión y que no está realmente respetando los derechos de los territorios que se encuentran dentro de nuestra Constitución. Violentar, reprimir y encarcelar no significa proteger al Estado, es simplemente pasar por el capricho de un niño rico. Y yo feliz, yo digo no por muchas razones. Una, también me solidarizo con me sumo a las palabras de la Pati. Yo creo que no, porque me parece que si es que el gobierno gana en la constituyente, me parece que se fortalece un proyecto que es tremendamente autoritario, basado en la fuerza militar y concentrador de la riqueza. Eso hay que parar. Y la forma de parar es decirle no en la Asamblea Constituyente. Es la única forma de debilitar a un tipo que tiene su poder basado en la fuerza militar, que lo hemos chupado y lo hemos vivido nosotros el viernes y el sábado y el domingo. Y la otra no, porque si es que hay una constituyente, se pone en riesgo todo lo que ha sido freno o ha ralentizado el extractivismo petrolero, que es los derechos de los pueblos indígenas, la consulta previa libre informada, los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria, la economía social y solidaria. Entonces, no por esas razones, porque es un proyecto político autoritario y porque pone en riesgo lo mejor de la Constitución de Montecristi. Hoy queríamos recordar a la gente que pioneramente Ecuador logró garantizar los derechos de la naturaleza en su constitución, en su Carta Magna, como un principio básico de la convivencia de un país democrático, y eso está en riesgo ahora. Nosotros le decimos no a la constituyente, básicamente porque sabemos que esto está en riesgo, además de otros derechos logrados en muchas luchas que estuvimos en las calles. Levantamos la voz frente a la represión de un gobierno autoritario, levantamos la voz por la naturaleza, levantamos la voz por la soberanía alimentaria, por nuestros ríos, por nuestras montañas, y con eso nos despedimos del día de hoy. Les esperamos el próximo martes a las 11 de la mañana en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Volvemos a agradecer a Julieta por acompañarnos en controles. Recordarles que este es un programa producido por Quito Sin Minería, Giras al Aire, Agencia de Comunicación Tegantay y Radio Casa de la Cultura. Con esto nos despedimos, esperamos verlos la próxima semana.